Este, ¿Cómo te presento? ¿Como Pues arquitecta o...? arquitecta y no sé qué más, que no sé cómo decirle, pero Bueno, igual tú te puedes mencionar un poquito, ¿no? especialista en fabricación digital y ya. Estoy aquí con Dinora y ella es arquitecta especialista en fabricación digital, me dijiste. Así No es. sé si quieras decirnos así un contexto de Un lo que poquito, te pues yo estudié gusta. arquitectura en la Ibero Sí. aquí en México y después estudié fabricación digital. Hice una maestría en fabricación digital y robótica en el ETH Zurich. Actualmente me dedico a eso, me dedico a investigar, construir y fabricar. Estudiaste en Suiza y de ahí te fuiste a España, dijiste, ¿verdad? Me mencionaste anteriormente. Exactamente. Ahí fue donde aprendiste como unas técnicas más artesanales. Así es. Un poquito en contexto, para ponerlos en contexto, cuando estudiaba robótica sentía que la fabricación digital, cuando trabajas con máquinas, el contacto con el material se vuelve muy frío, muy indirecto, ¿no? Ujú. Y no me gustaba. Entonces yo decía, no, o sea, me interesa conocer qué se puede hacer con las manos, el cuerpo humano y sobre todo conocer el material, ¿no? Que fue el concreto. Sí. Entonces en este caso me mudé a España, trabajé en Ensamble Studio, que es un estudio que realmente tiene un pensamiento muy radical que hacen arquitectura de una forma no convencional. O sea, empiezan ellos con la exploración del material, con la exploración de la maqueta, ya sea de concreto, de tierra o de materiales que se encuentren ahí localmente, y después con el escaneo 3D los transforman en arquitectura. Sí, precisamente, bueno, la razón por la que me interesa grabar esto es porque la gente que ve lo que yo subo, pues está Mm, enfocado a la artesanía. Entonces, me gustaría que nos compartieras, pues, qué fue lo que viste ahí. Me comentabas que eran unas placas grandes, pero también había ciertos refuerzos, tenían exacto, texturas. exacto, exacto. Mm, ¿Cuál fue así como el primer proyecto que hiciste con concreto, ahora dices? Pues había muchos, ¿no? Pasando al mismo tiempo, pero había solo dos técnicas. Una era como no sé cómo se dice, pero como el esparciado de concreto con spray. Entonces, pues tenían una pistola que Ok, o sea, que ahora sí que rellenaban o hacían como acabados, ¿no? Con spray de concreto, ¿no? Entonces lo disparaban un con compresor. un compresor, con una pistola, que realmente ahí también hay el uso de una máquina, ¿no? Que interviene en ese proceso, pero era muy artesanal, porque realmente lo que querían es el acabado, ¿no? Y por otro lado estaba el vaciado, ¿no? Ujú. Entonces el vaciado que todos conocemos, pero algo muy interesante que conocí ahí es el arte de la cimbra, ¿no? O sea, Ok, muchas veces la cimbra la limitamos a usar, pues, placas de madera, ¿no? Pues, que están atornilladas y luego las de cimbras y listo, ¿no? sí. Tienen como ese acabado. Y ahí entendí muchas técnicas súper artesanales hechas a mano, que por ejemplo nosotros teníamos un bastidor de acero y después poníamos una placa de plástico y ese plástico jugábamos con él. O sea, lo arrugaban, lo movían, lo tensaban en ciertos puntos para que quedaran como unas arrugas o una textura que ellos buscaban y Sí, con eso vaciaban el concreto ahí. ok, Entonces, algo bien interesante es que combinaban las dos técnicas que te mencioné. Primero hacían el spray de concreto para hacer la primera capa que quede lisa, 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 y después lo volteaban y ya después vaciábamos el concreto y quedaba una placa. ok, Entonces empezaba a haber un juego de acabados, ¿no? Muy sí, interesante, que muchas veces no lo ves en el concreto porque pues no te lo permite el cliente o el presupuesto o el tiempo, y aquí sí se daban el tiempo. Y empezamos a hacer muchos ejercicios con mi jefe en ese entonces, que era Antón García Abril, y él nos decía, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos esto mismo con flores? Entonces ya le metíamos flores. Luego con libros, y ya le metíamos libros, ¿no? Entonces, realmente lo que tú le ponías, la cara que tú ponías, no era lo importante, sino más bien el entendimiento del material, ¿no? Todo lo que podías lograr entendiendo muy bien cómo se comporta el concreto, qué tipo de concreto utilizar, ¿no? Y sí. qué tipo de herramienta también, ¿no? Obviamente los tiempos eran no eran largos ni eran costosos, o sea, la verdad es que tenía el mismo costo. Entonces, este fue como los primeros acercamientos que tuve en el concreto. Y el segundo, que también estuvo bien padre, hicimos mobiliario, y que te contaba, con unas telas de concreto, que estas se utilizan oficialmente para las carreteras, para que las utilizan para carpetear las carreteras y que no haya humedad, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, mi jefe descubrió esta tela y dijo, oye, pero qué aburrido ponerla en las carreteras, ¿por qué no hacer mobiliario u otra cosa? Algo bien interesante es que esta tela con agua, si tú la mojas, se vuelve blanda, ¿no? Es una tela textil, pero que tiene una capa recubierta de cemento. Entonces, si tú le pones agua, pues se moldea y se vuelve maleable. Entonces, le poníamos cimbras abajo, sillas,
placas de unicel, todo lo que encontramos, ¿eh? Sí. Así, y ya con nuestras manos fabricamos las arrugas, ¿no? La forma que nosotros queríamos y la dejamos secar y listo. Le quitas la cimbra, ¿no? De abajo. ¿Cómo se llama esta tela? No me acuerdo, fíjate. Me encantaría, Sí. Igual lo tienes voy a... fotografías Sí, del tengo, proceso, ¿verdad? Para exactamente, poder tengo estar muchas fotos poniéndolas. que las voy a estar ahí ilustrando, pero algo bien interesante era eso, ¿no? O sea, la misma tela que se utiliza por una cosa súper de infraestructura y tiene otro uso muy parecido a esto, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo como un impermeabilizante, pero un mobiliario. Entonces, quitamos las cimbras de abajo y parecía que la silla volaba. Entonces, y que tenía estas formas utópicas, ¿no? Ah, ok, sí. Y pues fue también una exploración muy, muy, muy interesante. ¿Qué fin tenían esos que eran como fachaletas muy grandes? Exacto. ¿Solamente eran para edificios? O... Solamente eran para, en este caso estaban construyendo como un prototipo de casa prefabricada. Ok. Y entonces ellos hacían todos los elementos. Hacían siempre el piso, hacían los muros, el plafón, techos. Entonces aprovechaban que siempre fabricaban como modularmente y pues con esos módulos jugaban. Porque dices que tenían las medidas, ¿de qué medidas son? Eran como de casi, pues de techo a piso, que serán 3 como metros, 250. 3, No, 250. era muy bajito, la verdad. Eran como de 250, 260 máximo, y luego como de 1 metro. O sea, eran muy esbeltitas, pero las iban colocando. Hubo una que sí se echaron completa la fachada, ¿eh? Y yo Sí. creo que sí fuera de 3 metros por 250. O sea, ¿Por 250? sí, esa yo no la hice, pero la hicieron porque aparte nosotros trabajamos con pues, albañiles que son pues, artesanos, ¿no? De la construcción. ¿Tenían un refuerzo de varilla en Sí, todos? todos tenían Y un me refuerzo de imagino que varilla. tenían aditivos muy especiales, ¿no? Sí, Muy sí, 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 especializados. sí, sí. La mezcla era el secreto. O sea, no era nada más cemento, cal y arena. Tenían aditivos, Ah, también tenían... utilizan cal en la mezcla. Sí, Ah, sí, sí, sí. O ¿como para sea, la impermeabilidad o para qué? exactamente, porque muchas veces estos muros, como eran casas prefabricadas que estaban vendiendo un concepto de hacer una casa rápida, ¿no? Pues realmente no tenías varias capas, solo tenías eso, Okay. ¿no? No sé si conozcas los superplastificantes. Entonces, No, no era por ahí donde iban. Hay un concreto muy pues, popular en Estados Unidos que ajá, se llama G4C. ajá. Ah, ese usaban, Ah, va. sí, justo. Pero es que como son españoles allá, le decían JCD. Ok. Y allá el inglés no se da, ¿no? Entonces, exacto, el GSD o G4C. Glass GFRC, Fiber Glass Reinforcement Fiber Concrete. Reinforcement Concrete. Sí. Por eso era tan resistente. Por eso tenía muy buen acabado. Porque Ok. yo la verdad solo veía que agarraban, tenía un color blanco, de hecho. O sea, un tono blanco cuando secaba, que estaba súper bonito, ¿no? Porque ya no tenías que pintar ni nada. Porque también esa era parte del concepto de las casas que vendían, que eran casas que no necesitaban mantenimiento. Entonces todos los prefabricados lo estaban haciendo con un sistema homogéneo de ese tipo de concreto para evitarse pinturas o otro tipo de capas como, ¿cómo se llaman? Cerámicos, cosas así. Pero no es tan fácil de manejar ese material, necesitas máquinas No, no, especiales, exacto, exacto. porque se densifica mucho, ¿no? Sí, Se hace tan... es muy plasticoso, ¿no? Entonces, Es muy, muy denso, pero pues tenían la olla ahí, o sea, mientras hacían el vaciado, o sea, donde nosotros trabajamos, que también te voy a enviar las fotos, era una nave industrial con un puente grúa, que eso era muy importante porque tenían de un lado cómo hacían el concreto. Entonces todos los, ahora sí que los agregados los tenían en costales enormes y hacían la mezcla. Y ya cuando hacían la mezcla, pues tenían la olla y con la olla al lado es como se hacían los procesos, porque la tienes que tener andando, porque si no se te va a secar, ¿no? sí. Y ya con eso tenían aparte una bomba lanzadora de concreto, que eso metía la presión en el concreto. Entonces, también, ahorita dijiste que le ponían cal a Ajá, ese, o sea, sí. aparte de eso, me imagino que tenían como su fórmula Sí, especial, sí, o sí, sea, sí, sí, que esa no por, la compartía. ajá, claro. Eh, porque me he fijado que ese tipo de concreto que te mencionaba, pues muchos lo hacen de diferentes formas, ¿no? Exactamente. Entonces, se me hace interesante eso de que, ok, tenemos este concreto que existe, pero también lo Ajá. quiero modificar con esto, lo quiero hacer con esto. Y es Exactamente. algo que también yo les comparto pues, a las personas que les doy el tutorial ahí de un lavabo, lo que fuera. Ajá, Pues muchas veces tenemos que adaptarnos a los recursos o, económicos o del lugar, de ¿no? todo. Ajá. Entonces, si tienes para poder las máquinas de ese tipo de concreto, pues qué suave, ¿no? Pero igual, pues a veces puedes jugar con la cal,
no poner este aditivo, puedes jugar con otro, entonces algo así también ellos Exactamente, yo creo hacían, ¿no? que, de hecho, fueron años, de formulación de la fórmula, ¿no? Que estuvieron trabaja y trabaja y trabaja, ahorita ya lo dominan, pero no fue de un día para otro, o sea, fueron muchos juegos de gramajes, de agregados, de poner, quitar, eso es lo que me contaban los que trabajaban ahí. Muy bien. Pues no sé si hay algo más que nos quieras compartir. Para mí sería así como de forma general lo que No, quiero pues me compartir gusta y mucho la visión, ¿no? Que estás teniendo en tu canal y con tu público, ¿no? Que no se trata de que una herramienta te vaya a solucionar un problema o un material, más bien con lo que tienes o lo que hay en el alcance, ¿qué podemos hacer? Y ahí empieza la creatividad, ¿no? Y sí, algo que también a mí me gusta es que nunca pierdan la conciencia de los procesos, o sea, cuando uno está trabajando a veces con una máquina, se pierde mucho esa conciencia, ¿no? O sea, porque dices, ay, es que la máquina me lo va a resolver y no sé qué, y no, realmente o no tienes acceso a esas máquinas y te toca trabajar con el cuerpo y no tienes ni idea de cómo trabajar con ello, ya sabes, o sea, no conoces tus manos, no conoces tu cuerpo, no conoces nada de tus procesos y creo que al contrario, la combinación hace de verdad una técnica mixta muy fortalecida porque empiezas a conocer cuáles son las capacidades, qué puedes hacer, qué puedes no, y también a entender otro tipo de resultados, porque a veces cuando lo haces con tu cuerpo y no lo haces con una máquina son tan intuitivos y sí, esa es la belleza de la artesanía. sí. De hecho yo el canal y hace muchos años que le he puesto la artesanía industrial Uh -huh. porque es como combinar pues la parte artesanal pero pues también conocer la química o el uso de las herramientas, ¿no? Exactamente, Mecánicas o pues ya conforme uno se va metiendo pues ya exactamente. le va entendiendo. Ya al rato será otro tipo Exactamente. de artesanía. No, y fíjate que la impresión 3D y todo esto, que aunque se oiga industrial, sigue siendo artesanal. O sea, la cantidad de trabajo, tanto la curva creativa que hay dentro de los diseños, ¿no? El poner el material y los agentes que son parte de la logística para, pues, para materializarlo, súper mega artesanal. O sea, Sí, claro. Sí, es no, no que lo puedo yo todavía tiene que tener ese considerar toque humano a fuerzas. exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias, Dinora, por compartirnos tu experiencia. Esperemos seguir en contacto, pues, no sé, a ver qué sale después. Exactamente. Y bueno, espero que les haya gustado esta explicación sobre el concreto y lo que hace en otros países y seguimos viendo qué nos depara en estos días aquí en Monterrey.